Ok, como les estaba comentando, este tema realmente es muy intuitivo. Entonces, estoy segura que no les estoy diciendo nada nuevo, sobre todo porque creo que algunos de ustedes ya son profesores, entonces no les estoy diciendo nada nuevo, solamente, pues bueno, digamos que sería como un repaso de lo que ya sabemos. Las personas que no habían visto este tema, pues tampoco pasa nada. Como les digo, es muy intuitivo. Vamos a ver el lenguaje oral principalmente y bueno, vamos a ver un poco acerca del lenguaje escrito, ¿no? Y todo lo que implica. Sí, a ver, ¿qué me las están viendo? Si en algún momento esta grabación se detiene o se para porque se acabó el tiempo que tenemos, no pasa nada, entramos a la misma liga, ¿vale? Entonces, muy bien. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito? Como les dije, creo que ya la mayoría lo sabemos, y si no lo sabemos, por lo menos podríamos irlo así como que pensando y diciendo cómo podría quedar esto. Esto es intuición, porque como somos ambos lenguajes, realmente ya lo sabemos, no es nada nuevo para nosotros. Uno utiliza fonemas y el otro utiliza grafías. Los fonemas son solamente los sonidos, las grafías, pues bueno, son las letras en este caso. Eh, si hablamos algún otro idioma, no sé, o sea, por ejemplo, el chino o árabe, que utilizan grafías diferentes, de todos modos cuenta. Entonces, el lenguaje oral utiliza fonemas, el lenguaje escrito utiliza grafías. Por lógica, nuestro canal en el lenguaje oral, pues bueno, tiene que ser oral, ¿no? Tiene que transmitirse a través de ciertos materiales físicos, como podría ser el aire, por ejemplo, o bueno, podría ser también o algún tipo de ondas de sonidos que también se transmitiría por el aire, porque estamos escuchando una grabación u otra cosa, ¿no? Entonces, la parte, o sea, todo nuestro aparato fonador es el que da el mensaje, mientras que el aparato auditivo es el que recibe nuestro mensaje. Por otro lado, el lenguaje escrito, el canal de recepción siempre es la vista, ya sea que yo estoy leyendo una notita que me mandaron en clase, que estoy leyendo un mensaje en mi celular. Bueno, nuestro canal siempre es la vista. Bien, bueno, y en el caso de las personas que, no sé, que tienen discapacidad visual o algún tipo de debilidad visual, el canal, pues bueno, serían los dedos. Sí, el canal tiene que ver con la forma en la que nosotros recibimos el mensaje y bueno, la forma en la que nosotros lo damos también incluye el canal. Nuestro lenguaje oral es muy complicado, es muy complejo, pero como les decía, la buena noticia es que la mayoría de nosotros, la mayoría, es que nosotros ya lo hablamos, ya lo utilizamos. Entonces, cuando nosotros veamos específicamente el lenguaje oral y el lenguaje, bueno, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, no vamos a tener tanto problema porque lo único que vamos a hacer es prácticamente identificar lo que ya sabemos. Pero nuestro lenguaje oral se complementa con el lenguaje no verbal. De hecho, la mayor parte de nuestra comunicación de manera presencial, oral o en video, es no verbal. Nuestros gestos, los sonidos, los ademanes que estamos haciendo, el tono de voz que estamos utilizando, pues bueno, el lenguaje oral se vale de esas cosas para poder comunicar mejor nuestro mensaje. Porque no es lo mismo que yo diga así como de, ¡ay, qué bonito tu vestido! A que diga, ¡ah, qué bonito tu vestido! ¡Qué bonito! Y si se dieron cuenta, dije absolutamente lo mismo. Lo único que hice fue cambiar un poco el tono y el ritmo de las palabras y se entiende un mensaje diferente. Entonces, pues bueno, nuestro lenguaje oral se complementa con nuestro lenguaje no verbal, mientras que nuestro lenguaje escrito se complementa con signos ortográficos para saber cuándo dar una pausa, para saber cuándo estamos hablando eh, de algo del mismo tema, pero al mismo tiempo ya no está tan relacionado con el de anterior, somos nuestro punto y seguido. Entonces, si se dan cuenta, si estas cosas ya las conocemos, ahorita nada más estamos de hecho comparándolas, pero realmente ya las conocemos. El lenguaje oral es finito. Sí, lo que estoy, bueno, en este caso hay una grabación, ¿no? Pero si nosotros estuviéramos hablando de manera presencial, lo que yo dije ya se lo llevó el viento, ya se olvidó, ya. Ajá, entonces tiene un tiempo límite mi lenguaje oral y es presencial en el sentido de que tiene que haber algún tipo de presencia.
mientras que mi lenguaje escrito es completamente atemporal, porque si yo dejo una notita y la guardo en el fondo de mi bolsa, puede ser que al año que viene encuentre esa misma notita. Y no tiene que ser presencial necesariamente. Supongo que yo puedo leer sobre el hombro de alguien que está escribiendo, diríamos entonces que es presencial, sin embargo no tiene que ser presencial necesariamente, tanto así que nosotros agarramos un libro escrito hace 500 años y lo estamos leyendo. Nuestro lenguaje oral es espontáneo. Nosotros prácticamente, es que lo vamos improvisando, pues prácticamente sí. Puede ser que nosotros tengamos una noción de qué vamos a decir, sin embargo nosotros vamos improvisando conforme lo vamos utilizando. Por eso puede ser que lleguemos a encontrar más errores, por ejemplo, repetición de palabras o las famosas boletillas, que estamos, bueno, todo eso tiene que ver con esta espontaneidad. El lenguaje escrito, en teoría, no es espontáneo, pero sabemos que muchas veces el mundo no funciona así y muchas veces termina siendo muy espontáneo también porque lo estamos escribiendo rápidamente. Sobre todo en la actualidad, que ya, por ejemplo, mandamos mensajes y cosas de ese tipo, pues bueno, tenemos que hacerlo rápido y muchas veces resulta mucho más espontáneo de lo que debería. Pero en teoría no es espontáneo. Mi lenguaje oral se aprende por socialización. Es una de las primeras cosas que tienen que aprender los niños o que buscan aprender los niños, con el contacto con las personas, la corrección que están haciendo los adultos constantemente, esto es socialización, y también a partir de la socialización, pues lo vamos mejorando, vamos cambiando o incrementando el vocabulario, todo eso tiene que ver con la socialización, mientras que el lenguaje escrito se adquiere por un lenguaje, por una educación formal. Si nosotros no tenemos una educación formal, no podemos aprenderlo. Bueno, pero yo puedo aprenderlo, no sé, a mí me lo enseñó mi abuelita y pues no era educación formal. Si te lo enseña la abuelita, de todos modos es educación formal, porque implica cierta atención de tu parte, implica que te sientes, implica que veas las reglas, implica que alguien te esté explicando. Entonces, no necesariamente nos referimos a que tenga que aprenderse en una escuela. Sabemos que en México, bueno, en México la tasa de alfabetización es bastante alta, pero sabemos que no siempre funciona de esta forma, pero se aprende por educación formal. A esto nos referimos con educación formal, ¿no? O sea, hay alguien o hay algo, en caso de que alguien diga, yo lo aprendí, yo soy muy listo, lo aprendí por videos, bueno, eh, hay alguien o hay un algo, un video, si no se ve a la persona, que te está explicando, que te está enseñando las reglas, que te está enseñando las grafías, y entonces así es como tú la aprendes. Les digo, el lenguaje oral y el lenguaje escrito creo que es un tema muy sencillo porque ya lo conocemos. Pero me gustaría saber si hasta este momento hay alguna duda o alguien me dice, no, no entiendo, o alguien dice, ah, yo tengo otro que incluirá el lenguaje oral y el lenguaje escrito, ¿no? Yo tengo otra cosa que podemos incluir. ¿Alguien? No, ¿No? todo muy Bueno, bien. perfecto, muchas gracias. Entonces, aquí viene la parte en la que las personas que puedan participar, que no estén ocupadas con otra cosa, me ayudan. ¿Cuál es la importancia de la lectura y la escritura? Cuando yo lo pongo así con mis estudiantes, lo primero que me dicen mis estudiantes es, es que la escritura sirve para expresar emociones. Y a mí siempre me da mucha risa eso porque es así como de, bueno, ¿cuántos textos escribes tú que expresen emociones? ¿No? ¿Cuántos puedes decirme que están expresando emociones de los textos que tú estás escribiendo? Y en ese sentido, bueno, ¿y para qué serviría la lectura? Entonces me gustaría escucharlos. ¿Para qué consideran que sirve la lectura y la escritura? No podemos hacerlo por separado, que me diga la escritura para esto, la lectura para esto, o podemos hacerlo como que junto. Yo me acomodo. Podemos poner. Les digo, esto realmente tiene que ver mucho con intuición, pero si ustedes estuvieran, no sé, ya sea con sus estudiantes, ya sea con, no sé, sus hermanitos, y les dijeran, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Por qué quieres que me ponga a leer? ¿Qué es lo que les dirían? O bueno, que me ponga a escribir. Bueno, yo siento que las dos son como complemento. Lo viéramos a través de la historia, la lectura sirvió para obtener información y muchas veces nos puede servir para ampliar nuestro lenguaje.
Y la escritura fue un poco más como para guardar o hacer que todo ese conocimiento que adquiríamos estuviera plasmado y se mantuviera y lo pudiéramos transmitir. Información. Sí, así, tal cual lo dice Salvador, ahí está, la lectura nos sirve para comprender. Eso es interesante. Yo voy a decir Jair, pero si se pronuncia Jair, también puedes corregirme, ¿vale? Eso es interesante, ¿para comprender qué? Chon, chon, chon. Para comprender Porque creo que sí, ¿no? O sea, nos sirve para comprender, creo que eso lo entendemos, pero para comprender qué. No, pues eso depende de la lectura, Tania. O sea, depende de lo que quieras comprender. Sí, depende de la lectura, pero podemos generalizarlo. Voy a descargar en mi celular soniditos dramáticos para esta situación. Ok, ¿qué tal si vamos por partes? La lectura nos sirve para obtener información, así es. Creo que eso, o sea, si yo les dijera ahorita, no nos sirve para obtener información, ustedes se quedarían así como de, no, esto es una estafa, evidentemente está tratando de engañarme. Así es, nos sirve para obtener información. La lectura mm, ha fortalecido el carácter social en el que nos encontramos. De hecho, si ustedes revisan lo que es considerado, para que una cultura sea considerada como una cultura, te piden que tenga un lenguaje escrito. ¿Por qué? Porque son las reglas que realmente puso la sociedad occidental, y es una forma en la que también estamos aprovechando para decir qué puede ser una cultura y qué no lo sería. Pero así es, realmente nos pide que haya un lenguaje escrito, ¿ok? Muy bien. Gracias, Jair. Voy a ponerlo aquí porque de hecho es verdad. Esto va aquí. Si en algún momento dejan de ver mi pantalla, quiero que sepan que no estoy dejando de compartirla, entonces pueden avisarme. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que consideran estas personas? Es difícil saber si fueron los antropólogos o no, pero es difícil, bueno, pero ¿qué consideran estos estudiosos que es tan importante en la lectura y en la escritura? Tiene que ver con la transmisión de información. Bien, y cómo se pueden transmitir algunas cuestiones como tradiciones, visión del mundo, entonces ya consideran que eso puede ser una cultura. Bien, y eso tiene que ver con nuestra capacidad de escritura. Antiguamente, recordemos, o sea, la escritura es algo relativamente nuevo, si consideramos que la raza humana es relativamente nueva. Buena parte de las culturas, de las primeras culturas, consideremos como culturas prehistóricas, aunque no sea el término correcto, un historiador posiblemente estaría enojado conmigo por utilizar ese término, no contaban con esto, contaban solamente con la comunicación oral, que era lo que ellos tenían. A partir de que surge la escritura y la lectura, entonces ya pueden transmitirse conocimientos de diferentes tipos y las personas ya no dependen completamente de su memoria, que era algo muy importante. Depender completamente de tu memoria hacía como que parte de lo que tuvieras que aprender o parte de lo que pudieras eh, ofrecer a otros en una cuestión de conocimiento estuviera bastante más limitado. Entonces sí, nos sirve para obtener información, amplía nuestro lenguaje y justamente lo que decía Yair, no nos sirve para comprender. Parte de las cosas que nos sirve para comprender es ya sea otras culturas, otro conocimiento, otras visiones del mundo. Y parte del encanto que tiene la lectura es esta comprensión de otras visiones del mundo que pueden ser visiones científicas,
Esto es que, yo no sabía por qué, no sé, yo no sabía por qué si tiro un papel hecho bolita, cae más rápido que si yo tiro el mismo papel estirado, ¿no? Así como completito, sin estar hecho bolita. Yo no sabía por qué, o aunque sí sabía que caían de formas diferentes porque yo he aventado papelitos a lo largo de mi vida. No, pero pues puede ser que realmente no lo sepas y cuando te lo explican, cuando lo lees, entonces dices, claro, ya comprendo esa pequeña parte de mi mundo que realmente yo no entendía. La escritura sirve para guardar conocimiento, así es, creo que Jimena tiene algunos problemas porque está entrando y saliendo. La escritura nos sirve para guardar conocimiento, sí, nos sirve para guardar conocimiento. Hace mucho tiempo cuando la escritura se generó, es que hay una historia acerca de eso, entonces yo la voy a chismear. Cuando la escritura antes pues todo se pasaba de manera oral, ¿no? Entonces cuando la escritura realmente se generó, ya me comentaban, no sé, los antiguos griegos generaron, no fueron los primeros en generar escritura, pero es de donde yo tengo esta historia. Los antiguos griegos cuando generaron escritura, uno de los temores que tenían es que la gente se hiciera holgazana, porque ya no tendría que memorizar cosas, ¿no? Era así como de, es que la gente ya no va a querer memorizar cosas. Además, el conocimiento va a ser más accesible para cualquiera que sepa leer. Y recordemos que los griegos tenían la mala costumbre de esclavizar gente. Entonces, era parte de lo que ellos tenían. Y finalmente, si podemos decir que lo que temían sí sucedió, ¿no? La gente ya no está obligada a recordar todo tal cual, ya puedes solo recordar una parte de la información y buscarla en el lugar donde recuerdas o donde sabes que se encuentra. Y también, pues ya es más accesible para todos a partir de que nosotros pudimos acceder a la escritura, a ciertos tipos de escrituras, pues bueno, el conocimiento se hizo accesible para todos y ya puede transmitirse. Eso también ha apoyado a que la gente pueda tener diversos avances científicos, avances sociales, en la cuestión de filosofía. Entonces, pues sí, podemos encontrar que es importante. Creo que si yo digo es importante, todos saben que es importante, pero puede ser que me digan así como de, bueno, es que es importante por esto, ¿no? Y por esto. En una cuestión cultural, porque es importante la escritura también, porque las personas que comparten ese lenguaje manejan el mismo, bueno, esa lengua, tienen el mismo tipo de escritura y eso ayuda a formar lazos culturales. Entonces, bien, si las personas que somos hispanohablantes tenemos en común ciertos rasgos culturales que yo creo que todos nos damos cuenta, a diferencia, no lo sé, de personas que hablan japonés, ¿no? Sus rasgos culturales son diferentes a nosotros. Entonces, esto nos ofrece una identidad cultural. La escritura nos ofrece una identidad cultural y nos sirve para relacionarnos con personas que hablen nuestro lenguaje y relacionarnos desde una perspectiva antropológica mucho más cercana. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, les digo, esto ya lo saben, yo creo que esto ya lo saben, yo no tenía que decírselo, pero aquí lo decimos porque nos gusta repetir las cosas. Entonces, nos ayuda para formar culturalmente lazos con otras partes, con otras sociedades, ¿no? Si alguien entiende las palabras o el vocabulario que yo estoy utilizando, entonces podemos decir como que somos más cercanos, pertenecemos a la misma cultura o a la misma región tal vez, aunque tal vez sea la parte de la misma cultura, porque ya sabemos que en el norte no utilizan el mismo vocabulario que nosotros utilizamos. No sé si alguien de aquí sabe el norte, pero por ejemplo el esquite y el elote en vaso, ¿no? O sea, nos está hablando de que todos somos del mismo país y aún así tenemos como que esta diferenciación y todo lo vemos a partir solamente pues de los cambios de vocabulario que podemos encontrar. Alguien más que diga, es que creo que yo creo que tiene otro tipo de importancia o yo creo que hay que agregar esto, alguien es el momento. Si no, creo que como que esto está quedando muy claro. Así como de, o tal vez solo me queda claro a mí, pero como nadie dice nada, voy a asumir que está quedando claro para todos. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí. Perfecto, gracias. Ahora, bien, hay muchos tipos de lectura. Nosotros ya hemos estado en
en la situación escolar, en diferentes situaciones escolares, por lo menos hasta preparatoria, en el caso de las personas más jóvenes. Entonces, realmente nosotros ya sabemos que hay diferentes tipos de escritura. Sin embargo, puede ser que no sepamos que tiene un nombre. Cada uno de estos tipos de escritura es parte de lo que conocemos como metodología de la lectura, y esto existe y se ve mucho en pedagogía. Conocer las diferentes metodologías de lectura nos va a servir para poderle pedir a las personas cierto tipo de información. Si nosotros lo conocemos, porque nosotros lo conocemos de forma intuitiva, es fantástico porque nosotros sabemos en qué momento podemos usar una lectura o un tipo de lectura y en qué momento podemos utilizar otro tipo de lectura. Si nosotros lo teorizamos, podemos enseñarle a otras personas cómo utilizarlo. Porque muchas veces lo que sucede, y sobre todo sucede con personas muy jóvenes, es que tal vez no sepan qué tipo de lectura hacer. Y eso hace o que tarden mucho o que se aburran demasiado rápido de una lectura. Y eso siempre es una pena porque, bueno, en este afán de aprender y transmitir información, necesitas leerlo. Ahora, en esta parte vamos a asumir siempre, sobre todo cuando estamos hablando de la metodología de la lectura, que las personas ya saben leer. No solamente que ya conocen las letras, ¿ok? Y que ya pueden unirlas en palabras, sino que no son analfabetas funcionales. ¿Alguien sabe lo que es un analfabeta funcional? Los profesores lo saben. ¿Un analfabeta funcional? ¿Alguien tiene idea? Ay, pues. Ajá. Es que se está acabando el tiempo, no era porque me estuviera quejando. ¿Alguien tiene idea? Es el que no puede estructurar, bueno, no puede relacionar las palabras para estructurar oraciones o porque no hila en una lectura pues, de las frases. Tiene que ver con eso. De hecho, Salvador, tiene que ver con eso. Eh, Esto tiene que ver con lectura, entonces no es tanto que pueda hilar o no palabras cuando le está hablando, pero sí tiene que ver con que no puede unir, ya sea que no puede unir las ideas que está formando un párrafo, o bien que no está entendiendo, o sea, que no entiende lo que lee. Puede pronunciarlo, puede decir perro, pero no entiende realmente lo que se está leyendo. Es lo que se conoce como una analfabeta funcional, y por eso es tan común que las personas, los profesores de español, de literatura, hagan controles de lectura. Los controles de lectura, usualmente, no sé si alguien de aquí ya sea algún tipo de profesor de este tipo, pero los controles de lectura están relacionados con la idea de que las personas no entienden lo que leen. Entonces, tú tienes que ver, ay, disculpen, está el problema de trabajar en casa, es que todos escuchan. No entienden lo que leen. Ajá, no entienden, ya sea por ideas o incluso a veces se llega a dar por palabras. Esto resulta un problema porque a veces tenemos personas que llegan a secundaria o preparatoria, ya no hablemos de universidad, que en teoría no deberían llegar a universidad, pero que no saben realmente leer, o sea, entienden las palabras por separado y pueden pronunciarlas porque entienden las letras, pero no entienden lo que están leyendo. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso hablamos de que existe metodología de la lectura. Sí, cuando los pedagogos se dieron cuenta de que este era un problema, de que la gente sí aprendía las letras, pero no aprendía, no sabía lo que estaba leyendo, era como un trabajo mecánico, para decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, empezaron a investigar los diferentes tipos de lectura. Y como ya les dije, por lo regular, ya la mayoría de las personas que no son analfabetas funcionales ya conocen, para poder aplicarlos. Entonces nosotros vamos a empezar con la estructural y la exploratoria. Son las más sencillas y son las primeras que aprenden las personas. De hecho, la exploratoria es una de las más útiles. No sé si alguno de las materias específicas como que de cada uno, las materias que planea dar cada uno, pero la exploratoria es una de las más útiles. Muy bien, la estructural es la más sencilla. Voy a parar esto unos segundos mientras se van las personas de la campana. Ay, no.
No lo puedo apagar, terminé saliendo de aquí. Y está grabando todavía. Muy bien. La estructura es la más sencilla. El problema con la estructural es que la mayoría de las personas tienden a quedarse como que en ella. La estructural tiene que ver cuando nosotros estamos prácticamente juzgando al libro por su portada. Déjenme ver qué libro tengo aquí a la mano. ¿No? O sea, yo tengo un libro, lo voy a juzgar por su portada. ¿Qué es lo que noto primero? ¿Qué es lo que estoy haciendo primero? ¿No? O sea, veo la portada, si me interesa ver el título, no lo sé. Termino entrando, reviso el índice, eh, reviso cada una de las partes, si algo me va a servir o no. Es prácticamente la primera. Ya entré. Ah, hola Jimena. Ah, perdón. No, no te preocupes. Qué bueno que pudiste entrar. Entonces, prácticamente tiene que ver con el primer vistazo que nosotros hacemos. ¿Ok? Es prácticamente un poco la estructura física. Ay, esta campana me va a volver loca. Ok, creo que se está dejando ya. Entonces, tiene que ver prácticamente con lo que nosotros notamos a primera vista. Bien, la estructural tiene que ver con, no lo sé, si ustedes mandan a alguien a hacer una investigación o si ustedes mismos tienen que hacer una investigación, lo primero que hacemos es una lectura estructural. Esto es, vamos a buscar cosas por el título. Ahorita ya Internet facilita mucho la vida, entonces solamente entro y busco cosas por el título, pero a partir del título leo las primeras líneas, veo si me va a servir, o si tiene un índice, reviso el índice. Algunos textos cuentan con un resumen, leo el resumen para ver si me va a servir. Entonces, la estructural es la parte más sencilla porque es la primera discriminación que nosotros hacemos para saber si la información nos va a servir y cómo viene ordenada y qué información nos va a servir. Si nosotros nos encontramos con un índice de un libro que tiene 300 páginas, pero vemos que solo nos va a servir un capítulo que tiene 35 páginas, nos vamos directamente al capítulo. Esto tiene que ver con nuestra primera lectura estructural. ¿Sí? Entonces les digo, es la parte más sencilla, es lo primero que nosotros hacemos y es lo primero que nosotros pedimos que las personas hagan. ¿Por qué? Porque es la parte más sencilla y porque no, ciertamente no siempre tiene que ver con el interés de cada persona. Entonces, además nos sirve para sondear el interés de cada una de las personas con las que estamos tratando. Esa es nuestra lectura estructural, es la más sencilla. Entonces, y es la primera que nosotros pedimos hacer cuando ya la persona con la que estamos hablando ya sabe leer. Si estamos hablando de personas muy pequeñas, muy jóvenes, entonces, pues bueno, eso como que es esa parte. No le podemos pedir una lectura estructural porque, pues bueno, todavía tal vez no sepan leer o no lo dominen bien. Pero bien, nuestra lectura estructural. Creo que es muy sencilla, pero me gustaría saber si alguien tiene alguna duda. No, no, creo que es muy sencilla. No, nada, ninguno. No. Entonces, igual, si a alguien le interesa la metodología de la lectura, recuerden que pueden entrar y pueden buscarlo así tal cual, y si no, voy a poner bibliografía para que se pueda checar, bibliografía básica para que puedan checarlo, pero creo que la mayoría de las personas ya lo saben. Bien, en nuestra lectura estructural, nosotros no estamos entrando en el contenido, estamos haciendo un primer vistazo de lo que nos sirve, con las partes más básicas que tiene un libro. Sin embargo, recordemos que los textos, sobre todo los textos oficiales, ya cuentan como que con esto, ¿no? Si yo estoy buscando un artículo de una revista digital, incluso si yo estoy buscando en un blog, ¿no? Nuestro índice sería prácticamente parte de nuestro menú, el menú que nosotros podemos desplegar para buscar por temática lo que nos puede servir. Los temas de cada capítulo también nos puede servir. Y en la parte de la contraportada, en el caso de que hablemos un libro físico, también nos puede servir porque vienen algunas, ya sea cosas que se relacionen o textos que se relacionen, como aparece, es que como tal, es un pequeño folletito acerca de lingüística,
pero o también nos pueden aparecer impresiones del autor o de los autores. Y eso siempre es muy útil, ¿no? Para cualquier tipo de lectura. Entonces, es nuestro primer acercamiento, ya sea que estemos leyendo por placer o que estemos leyendo por obligación, es prácticamente lo primero que nosotros hacemos. Muy bien. Si tuviéramos que hablar de las partes, esto yo lo puse y no quería ponerlo. Bueno, este libro. Si tuviéramos que hablar de las partes de la lectura estructural, como tendríamos que empezar por lo básico, tendrá que ser así como de, bueno, tenemos que saber la clase del libro que se está leyendo. En este caso les comentaba, bueno, es que puedo bajar. Bueno, no, nos quedamos con en este caso, ¿no? O sea, ¿qué tipo de libro podríamos decir que es este? Pues bueno, tiene que ver con lenguaje y literatura, dice que es un glosario, entonces sabemos que nos vamos a encontrar así como que diferentes términos acomodados en orden alfabético, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que el libro pretende decir? En el caso de este específicamente, pues lo que el libro trata de decirnos es darnos información específica acerca de algunos términos que pueden ser complicados, algunos términos que pueden ser complicados, ¿no? Pero cada libro evidentemente nos quiere decir algo diferente. Conocer las divisiones del libro. Les decía que una de las partes más importantes, nosotros lo podemos checar en el índice. En este caso, las divisiones de los libros, pues está en orden alfabético, ¿no? Si yo quiero no sé, si yo quiero buscar literariedad, evidentemente no lo